bien jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESPA. Somos de la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica diseño de base de datos. Estamos en la actividad de aprendizaje número 3, significa que estamos ya en la tercera semana. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la técnica del modelo entidad-relación. Si bien es cierto, hemos dicho que todo sistema de información necesita tener acceso, tener conectividad a una base de datos. Es decir, todo sistema de información tiene que tener acceso a un database, a una base de datos. Y en ese sentido, es importante el análisis de la realidad. En la sesión o en la actividad de aprendizaje número 2, inclusive en la actividad de aprendizaje número 1, en las dos últimas clases que hemos tenido, decíamos que todo sistema de información no es otra cosa que una propuesta tecnológica, que no es otra cosa que una propuesta de solución, también conocido como propuesta de solución de IT, que significa Information Technology, una solución donde hacemos uso de las tecnologías de la información. Naturalmente, un sistema de información se implementa con la intención de mejorar o automatizar los distintos procesos de negocio de una empresa. Procesos de negocio que también se le conoce como business process. Cuando hablamos de procesos de negocio, estamos hablando de los procesos ya sean comerciales o administrativos de una organización, de una empresa. Si hablamos de procesos comerciales, estamos hablando naturalmente de la gestión de ventas, de la gestión de compras, de la gestión logística, de la gestión del almacén, de la gestión del control del stock de productos, etc. Cuando hablamos de la gestión administrativa, estamos hablando básicamente, por ejemplo, del proceso de contratación de personal, del proceso de control de asistencia, del proceso de emisión de planillas de pago, del control del proceso de emisión de boletas de pago de un trabajador. Todos estos tipos de procesos se le conoce como procesos administrativos. O sea, si nosotros queremos mejorar la gestión administrativa de alguna empresa, es muy probable que los procesos de negocio estén enfocados a esos procesos administrativos. Si tú quieres mejorar la gestión comercial de una determinada empresa, es muy probable que hablemos de la sistematización o de la automatización o la virtualización o digitalización de los procesos de ventas, compras, almacén y logística. En este sentido, jóvenes, es importante el análisis de los requerimientos. Es importante, antes de hacer análisis de requerimientos, conocer la realidad situacional de una organización. Si yo pretendo sistematizar, por decir, los procesos de ventas, ¿no?, de una determinada empresa, yo tengo que conocer cómo se lleva a cabo dicho proceso de ventas. Y si es que hay otros subprocesos que forman parte de toda esa gestión de ventas. Vamos a suponer que es una empresa que se dedica, pues, al mejoramiento, pintura o pintado, ¿no?, como también llamado tuneo, ¿no?, de repente es el tuneo de automóviles, de repente de vehículos, ya sean pues mototaxis, carros, qué sé yo, camionetas, etcétera, etcétera, y ellos se dedican de repente a cambiar la apariencia externa, ¿no?, física de esos vehículos. Entonces yo tengo que conocer el proceso, tengo que conocer primero la realidad situacional de esa empresa y cómo opera y qué servicios son los que ofrecen, aparte del pintado, diseños, etcétera. Tengo que empaparme de la realidad situacional de esa empresa y ver si es que existe una necesidad o un requerimiento en cuanto a la mejora de dichos procesos.
De repente hay una necesidad de automatizar, por ejemplo, la gestión de la emisión de proformas de venta. De repente todavía esa empresa sigue trabajando de forma manual, de forma tradicional. Todo lo llevan a través de libros o documentos, ¿no? A través de cuadernos, de repente, cuadernos en físico, y registran toda la información de forma manual. Y de repente ellos necesitan ampliar o expandir el negocio. O sea, donde el cliente de repente, a través de un sistema, puede ingresar y él mismo puede hacer su cotización o su proforma, ¿no? De acuerdo a los requerimientos que él quiera o los cambios que él quiera hacer en su vehículo. Yo tengo que conocer cómo funciona el proceso, ¿no? Cómo es que hoy en día la empresa opera sin un sistema, para ver las deficiencias con respecto al procesamiento de los datos y el almacenamiento de su información. También tengo que analizar, una vez emitida la proforma de venta, cuál es el siguiente proceso que viene después. Hay un proceso de diseño, de edición, de diseño, de prototipo, ¿no? En este caso, de los cambios externos que se van a dar al vehículo, ¿no? O sea, habrá un proceso de repente, ¿no? De edición, no sé, habrá un especialista, alguien ahí que hace el diseño, ¿no? Externo, el bosquejo, el croquis, no sé, ¿no? El patrón, la plantilla, de qué cosas los cambios que se van a hacer. Y esa información también es importante para que el cliente sepa cuál es el diseño que él de repente desea elegir, ¿no? A nivel de chains, de cambios para su vehículo. Y luego, ¿qué viene? ¿No? Después el cliente, una vez que evalúa, ¿no? Tiene que evaluar si es correcto, pues vendrá de repente el proceso de, en este caso, se generará, pues, ¿no? Un proceso de contratación, que no es otra cosa que un acuerdo que debe estar firmado entre yo, cliente, y la empresa. O sea, tiene que haber un contrato donde se especifiquen los datos del automóvil, el vehículo, la placa, toda la información. Y naturalmente debe haber algunas cláusulas en dicho contrato que la empresa se compromete a cumplir. Y luego que se firme ese contrato, pues vendrá una orden seguramente ¿no? La emisión de la orden de internamiento del vehículo. Porque no es que el vehículo lo van a internar con la boca, ¿no? Decir, ya, ok, sí, este es el vehículo, ok, que ingrese. No se puede llevar la información registrada de una manera informal, de forma no registrada, no tiene que estar registrado. Y lo ideal es que todo esto esté en un sistema de información. ¿Para qué? Para que el usuario pueda consultar en cualquier momento, ¿no? Y ver, por ejemplo, yo como dueño de ese taller quiero saber, por ejemplo, cuántos vehículos se han internado en el mes de agosto del 2021. ¿Cuántas atenciones se han brindado? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuánto es el valor, el costo por ese servicio que se está brindando? Quiero tener un reporte de mis ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante el uso de los sistemas de información, que toda la información esté registrada. Pregunto, ¿en dónde deberá estar registrado la información que maneja dicha empresa? ¿Ideas? En su base de datos. Muy bien. ¿Y qué es una base de datos? Donde almacenamos, profesor, Donde almacenamos toda la información que puede manejar la empresa. Donde se maneja toda la información, profesor, que genera el... Ya, muy bien. Entonces, necesito de un contenedor de información, como han dicho ustedes, ¿no? Necesito de un database, necesito de un banco de datos, necesito de un lugar donde se almacene la data de la empresa. Y ese lugar es un database. Para construir una base de datos, necesito llevar a cabo, luego de entender y conocer el proceso de negocio, luego de entender y conocer cómo se lleva a cabo dicho proceso, luego de conocer el procedimiento de cómo opera dicha empresa, una vez que ya me he empapado de toda la información,
Ya lo entendí, ya lo comprendí, hago el análisis. Y luego viene el modelamiento de la base de datos. Y eso implica que para crear una base de datos, pues tengo que conocer y dominar cuál es la técnica de modelamiento de datos. Y esta técnica parte por lo que viene a ser, en este caso, la técnica del modelo entidad-relación. Y el modelo entidad-relación es una técnica que se utiliza justamente para el modelamiento de datos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante conocer dicha técnica. Muy bien. Como en toda sesión o actividad de aprendizaje, pues, hay un logro a cumplir. En mi caso, como docente, busco que ustedes puedan reconocer el concepto de lo que es el modelo de entidad-relación, lo que es el concepto del modelamiento de datos. El modelamiento de datos es la teoría que ya hemos visto en la sesión número 2, la actividad de aprendizaje número 2, y por eso ahora vamos a reconocer el concepto. Se supone que ya lo hemos visto. El otro logro es identificar justamente la técnica del modelo de entidad-relación. Vamos a identificar esta técnica, en qué consiste, ¿no? En qué se basa. Y luego, antes de finalizar nuestra clase del día de hoy, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a representar el modelo de entidad-relación a través del reconocimiento de dicha teoría. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues vamos a hablar sobre el modelamiento de los datos, vamos a hablar también sobre la técnica del modelo de entidad-relación, vamos a definir qué cosa es una entidad. ¿Qué es una entidad? Por eso nos habla de que en una base de datos van a existir un conjunto de entidades. ¿Qué será una entidad? Hoy lo vamos a ver. También vamos a definir qué cosa es un atributo. En la clase anterior decíamos que una entidad puede ser cualquier objeto real o abstracto, que existe o que puede llegar a existir y del cual deseamos almacenar su información. Donde muchas veces las entidades pueden denotar personas, lugares, cosas u objetos o eventos de interés. Y recuerdo también que decíamos que existen dos tipos de entidades. ¿Alguien recuerda cuáles son esos tipos de entidades que existen? Lo hicimos en un diagrama, en un ejemplo en la clase anterior. ¿Alguien recuerda? Entidad fuerte, entidad débil, profesor. Excelente, muy bien, excelente. Así es, existen dos tipos de entidades. La entidad fuerte o entidad padre. La entidad débil o también conocida como entidad hija. Y yo recuerdo, profesor, que las entidades fuertes se relacionan gracias al uso de la entidad débil o entidad hija. La entidad débil permite la unión, la relación entre entidades fuertes o entidades padres. Los atributos. ¿Alguien recuerda qué cosa eran los atributos? ¿Qué será un atributo? Se dice que toda entidad tiene atributos, ¿no? ¿Qué es un atributo? Características, será, profesor. Excelente, muy bien, Edison. Los atributos son las propiedades, las características que tiene una determinada entidad. A ver, por ejemplo, si yo digo la entidad cliente, ¿cuáles serían los atributos de la entidad cliente? Su nombre, sus datos. Muy bien, sus datos, pero sean más específicos. Aparte de sus apellidos y nombres. Su DNI. Número de Ya, DNI. su DNI. ¿Qué más? Dirección. Dirección. Teléfono. Número de Dirección de teléfono. correo. Código del cliente. Correo electrónico. Fecha de nacimiento. ¿Qué más? Todo su dato, código postal, donde vive. Ya, la dirección en la que vive. Muy bien. ¿Qué más, Anthony? su edad. No, la edad no. La edad es un campo calculado. ¿Ya? La edad es un campo calculado. Y ¿Por qué campo calculable, profesor? porque se obtiene mediante un cálculo aritmético. Género también se puede decir. Yo proyecto
la edad de la persona en Por función la a su... fecha de nacimiento. Así es, compañero, así es. López, pregunto, Profesor, ¿y será importante saber si es hombre o mujer el cliente? sí, profesor, el sexo también en los atributos. Ahí está, otro tipo de datos. Pregunto, y nos interesará, depende de la empresa, ¿no? Nos interesará saber si ese cliente está soltero, casado, viudo, divorciado. Sí, profesor, el estado Sí, civil profesor. también. Estado Sí, civil. profesor, depende Pero de eso ahí, ofrecemos. ahí Edinson analizará, ¿no? Dirá, profesor, pero eso depende del tipo de empresa, ¿no? Claro, si es una empresa, por decir, es una botica, una farmacia, la farmacia No interesa. interesa saber sus clientes, si son varones o mujeres, y también su situación de repente civil, porque ellos, por ejemplo, comercializan vitaminas, medicamentos, una serie de productos. Entonces ellos necesitan también ofrecer ciertos productos a cierto sector de clientes. Entonces va a depender mucho del tipo de empresa, según el tipo de información que quiera tener de ese cliente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, muy bien. Listo. Continúo entonces. Y luego venía la relación. ¿Alguien me puede definir qué cosa era la relación? Hicimos relaciones, ¿no? En el diagrama de la clase Sí, profesor, anterior. era la Era relación de... un pedido más el cliente del mozo, era una relación. Y Ah, ya está. la La relación de relación, pedido. La relación es que tengan algo en común, ¿va? Vínculo, mediante Excelente. qué cosa. Quispe Patricio, muy bien. La relación profe. tiene que ver el enlace, la lógica que yo voy a encontrar entre dos entidades, ¿no? Yo tengo que evaluar, oye, ¿esta entidad guarda relación con esta otra? Por ejemplo, ¿no? Tengo el cliente y tengo el mozo. De forma directa, no hay relación alguna. Hay una relación, sí, pero de forma indirecta, porque quien une al mozo con el cliente es el pedido. Entonces yo digo, ok, cliente solicita pedido. El pedido es registrado ¿por quién? Por el mozo. Ahí tengo una relación entre tres entidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Questions? Yes. Ya, ok, perfecto, todo claro. Muy bien, entonces recordamos algo de la clase anterior, lo cual está genial, está perfecto, porque hoy día vamos a detallar un poquito más cada uno de esos conceptos. ¿Qué tiene que ver el modelamiento de datos, profesor? ¿Qué cosa es el modelamiento de datos? ¿Para qué sirve? ¿En qué consiste? Muy bien, el modelamiento de datos consiste, dice, en representar el conjunto de datos a partir, y por eso le he puesto con otro color, del análisis de la realidad. Muchos de ustedes, jóvenes, recién ahora en este semestre, cuando tengan que hacer su base de datos, van a tener que hacer un análisis de la realidad, pero un análisis de la realidad de su empresa, de la cual ustedes van a elegir como modelo de referencia para poder llegar a hacer su proyecto. Si quieren ustedes hacer un proyecto con miras a titularse, podría ser el tema que ustedes digamos, planteen en este semestre, podría ser ese su tema de investigación a largo plazo, de aquí al sexto semestre. Entonces tienes tercero, cuarto, quinto, sexto. Tienes prácticamente 2 años para poder documentar e implementar tu sistema. Y un primer paso es que ustedes presenten su perfil de proyecto, ¿no? Presentan su perfil de proyecto a la coordinación académica para que le den entrada. Si lo aprueban, excelente, ya tienes tu resolución. Ya tú puedes continuar con ese mismo tema, investigando, documentando y sistematizando, ¿no? Traten de ir desde el tercer semestre, ¿por qué no ir ya pensando en un proyecto con el cual ustedes se van a titular? ¿Ok? Muy bien, entonces el modelamiento de datos dice es necesario, es importante porque me va a permitir representar una realidad que debe estar basada en el análisis de la misma. Pero el modelamiento de datos no solo consiste en representar el conjunto o el universo de datos que existen en una determinada realidad, la cual va a ser producto de análisis,
sino que también debo de considerar los supuestos semánticos. Profesor, ¿qué es eso de los supuestos semánticos? Son básicamente las reglas del negocio. Rulers of business, las reglas del negocio. Profesor, ¿a qué se refiere cuando usted dice las reglas del negocio? Toda empresa, jóvenes, maneja procesos comerciales, maneja procesos de negocio. Y en cada proceso de negocio, por ejemplo, en el proceso de pedido, por ejemplo, en el proceso de facturación, por ejemplo, en el proceso de pago, hay ciertas reglas, hay ciertas características que se llevan a cabo dentro de dicho proceso. Por ejemplo, una regla del negocio de una empresa es que la forma de pago sea solo en efectivo. Ese puede ser una regla de negocio. Otra regla de negocio para una empresa es que esa empresa no emita, por decir, factura de ventas. Ellos no emiten facturas, solamente emiten boletas. ¿Por qué? Porque así lo dice la regla de negocio de esa empresa. Cada empresa tiene sus propias condiciones, sus propias reglas. Y seguramente Percy estará analizando y dirá, profesor, eso yo lo conozco como políticas. Sí, podemos decir que son las políticas de la empresa, las reglas del negocio. Por eso es que a uno de sus compañeros yo le decía, ¿no? Profesor, quiero sistematizar una empresa que se dedica al tuneo de vehículos. Yo le digo, ¿no? ¿Y tú conoces el proceso de negocio? A ver, descríbemelo. ¿Y cómo es? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo opera? ¿Y qué datos maneja? ¿Y cuáles son las políticas? ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las restricciones? Las reglas de esa empresa. ¿Okay? Muy bien. Entonces, dice, el modelamiento de datos, una de las técnicas más usadas, es una de las técnicas, ¿no? Una de las técnicas, dice, más usadas para modelar, para diseñar una base de datos, es el modelo entidad-relación. Bien. Entonces, podemos decir que el MER es un proceso creativo. Profesor, una pregunta. ¿Por qué dice usted que el MER es un proceso creativo? Proceso creativo. Eso me suena, no sé, a dibujar, me suena a creatividad, ¿no? Proceso creativo. Sí, pues. Decimos que es un proceso creativo porque es un proceso libre que no tiene un patrón predefinido. Es decir, no existe una plantilla que te indique cómo hacer una base de datos. El MER es un proceso libre, es un proceso creativo, donde tú como analista de sistemas vas a tener que analizar esa realidad e identificar cuáles son esos datos que vas a representar en esa base de datos, que tienes por objetivo, por finalidad, crear, implementar. No obstante, o sea, sin embargo, si es posible, me dice, ¿no? La técnica del modelo de entidad-relación me dice, si es posible seguir o llevar a cabo ciertas recomendaciones, ciertas heurísticas. Estas recomendaciones o heurísticas nos van a ayudar, dice, en el diseño de lo que viene a ser una base de datos. Es decir, si el modelo entidad-relación es un proceso creativo, es libre, porque no existe una plantilla, ¿no? Un modelo que te diga, mira, sí tienes que hacer tu base de datos. Es un proceso libre porque tú como analista de sistemas analizas la realidad, identificas ese universo de datos, ese conjunto de datos de esa empresa y lo vas a tener que representar. Pero la teoría te dice, un ratito, está bien, el MER, el modelo de entidad-relación, el MER, es un proceso creativo. No obstante, tú puedes considerar las siguientes recomendaciones. Tú puedes seguir las siguientes heurísticas que te van a ayudar, dice, al diseño de tu base de datos. ¿Cuáles son esas recomendaciones que debemos de utilizar?
que debemos de seguir. 4 conceptos claves, jóvenes, que si ustedes lo aprenden bien este semestre, cuando tú pases al curso de gestión de base de datos, no vas a tener dificultad, porque la lógica y la teoría que apliques en este curso de diseño de base de datos es lo que te va a servir para que en el futuro tú puedas crear tus bases de datos en cualquier programa, en cualquier gestor de base de datos relacional. Llámese Oracle, MySQL, Postgre, DB2, SQL Server, etc. Estos 4 conceptos son entidad, atributo, relación y cardinalidad. ¿Estamos de acuerdo? Son 4 conceptos que son claves para poder modelar y diseñar adecuada y pertinentemente una base de datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a definir qué cosa es una entidad, ¿no? Si la teoría me dice que yo tengo que considerar esos 4 conceptos claves que son las recomendaciones que está haciendo el modelo de interrelación, pues yo tengo que entender de qué se trata, ¿no? ¿Qué cosa será, pues, una entidad? Vamos a definirlo. Dice, entidad. Se puede definir como entidad, atención, ¿eh? Se puede definir como entidad a cualquier objeto real o abstracto. Pregunto, ¿qué entienden ustedes por abstracto? Ideas, ¿qué es abstracto? Algo que no se puede tocar, profesor. ¿Cómo? ¿Seguro? Ya, ¿quién más? No se puede tocar. ¿Y lo puedes ver o no lo puedes ver? Sí. Sí se puede ver, Sí. sino que... Profesor, sí se puede ver. Sí se puede ver, pero no se puede tocar. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? A ver. De repente alguien se opone, ¿no? Profesor, no, ese concepto no es así. No estoy de acuerdo con mi compañero. Voy a dar otra definición. A ver. Y es como prácticamente como el software. Ahí está. ¿El software es algo tangible o intangible? Intangible. Intangible, profesor. Intangible. Con I, ¿no? Con I, ¿no? Intangible. Claro. ¿Existe? Sí. Sí. ¿Puedes Existen, pero no lo ¿Tú podemos puedes tocarlo al Word o puedes tocar al Excel? Tócale, mi profesor. no, No se puede. Algunos dicen, sí, profe, lo estoy tocando. Estás tocando la pantalla. No estás tocando nada, ¿no? Entonces, abstracto es básicamente algo que existe en el mundo físico, pero carece de, digamos, de forma, ¿no? Como dijo el compañero, ¿no? Lo puedo ver, pero no lo puedo tocar. Es algo abstracto. Por ejemplo, yo puedo decir un computador. Un computador es un objeto real y por lo tanto es un producto. Por ejemplo, el pedido. ¿El pedido qué es? Es un documento. ¿La factura qué es? Un documento. un documento. ¿La guía de remisión qué es? Un documento. Documento. ¿Un ataúd qué es? Un objeto. Un Un objeto. objeto. ¿Un automóvil? Objeto. Objeto, profesor. ¿Te das cuenta? Es un objeto real. Existe. Tangible. El curso. ¿Qué es? ¿Es un objeto real o es un objeto abstracto? Abstracto. Abstracto, profesor. ¿Tu horario de clases? Abstracto. Abstracto. Muy bien. Ellos están analizando. La sección, ¿no? Dice, usted está estudiando, profesor, mi hermana está estudiando ahorita secundaria, está en la sección 2MC, ¿no? 2 es segundo de secundaria, M mañana, y el aula C, por decir. Existe, es un dato que existe, pero es abstracto. ¿Se dan cuenta? Ya, muy bien. Entonces, a eso hace referencia, pues, la entidad, ¿no? Dice, se puede definir entonces una entidad
como cualquier objeto que puede ser real o puede ser abstracto, que existe, dice, o que puede llegar a existir en un determinado contexto. ¿Qué entienden por contexto? ¿Alguien puede dar la Un definición de contenido, contexto? un contenido de un dato, información. Ya, por ejemplo, mira el ejemplo, escucha. Lo que, Yo digo, o tú dices, profesor, he leído no sé, de repente una noticia, ¿no? De repente, porque te gusta informarte, has leído en internet que dice, ¿no? La situación, ¿no? La situación escolar en Perú ha creado ciertas limitaciones a raíz de la pandemia, dado el contexto actual. Como realidad, profesor. La pandemia Ah, sería. es la situación, es lo que está pasando. esa es la palabra, muy bien, compañero. Exacto. El contexto es el lugar, es la situación. Contexto es el entorno, el environment. La pandemia sería, profesor. ¿Estamos? Entonces, van a haber contextos, situaciones, entornos, lugares, environments distintos o diferentes. Yo no puedo comparar la situación o el contexto de una empresa que vende medicamentos con una empresa que repara ventiladores, por decir. ¿No? Son dos contextos diferentes, ¿no? Comercializan diferentes tipos de productos, ¿no? Uno vende productos, el otro medicamentos. Son situaciones distintas, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando dice entidad, se puede definir como entidad a cualquier objeto real o abstracto que existe o puede llegar a existir en un determinado contexto. Y del cual dice, deseamos guardar información. Por eso que cuando a veces los estudiantes me dicen, no, profesor Castañeda, usted también asesora tesis, por favor, una asesoría. Ya, ok, pasamos los honorarios como corresponde. Y luego le digo, a ver, ¿cuál es tu empresa? Cuéntame un poquito, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieres hacer? Yo tengo que primero entender la empresa, ¿no? Entender el proceso de negocio, porque yo no conozco a la empresa, él lo conoce, él como investigador hace su levantamiento de información, ¿no? Y dice, no, profesor, la empresa comercializa tales productos, tales servicios, está ubicado en tal lugar y maneja estos procesos, ¿no? Y me detalla los procesos. Listo, ok. Y yo le digo, muy bien, y la pregunta es, ¿qué tipo de información quiere almacenar la empresa? Entonces él ahí me dice, ¿no? Quieren llevar un control, profesor, del stock, quieren llevar un control de su almacén, quieren controlar sus pedidos, registrar sus facturas, etcétera, etcétera. Todo lo que la empresa quiere o desea sistematizar no es otra cosa que la información que ellos quieren guardar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante, jóvenes, considerar siempre el análisis situacional, el análisis de la realidad. Es importante entender y comprender la realidad de una empresa. ¿Ok? Muy bien. La teoría también me dice, ¿no? Las entidades generalmente denotan, o sea, representan. ¿Qué cosa? Personas, ahí está, las entidades pueden ser, dice, personas, pueden ser lugares, pueden ser cosas, en este caso, objetos, o pueden ser incluso eventos de interés. Entonces, ahí tengo 4 conceptos que son claves para yo poder tener en cuenta al momento de hacer el modelo de entidad-relación de mi futura base de datos. ¿Por qué digo de mi futura base de datos? Porque todo modelo no es perfecto, es perfectible, in the time, en el tiempo. Tú por ahora haces un análisis y representas la realidad bajo ese análisis que has hecho. De repente de aquí pasa un mes o 2 meses, sigues obteniendo más información, te sigues empapando más del proceso y te das cuenta que el modelo que has hecho le faltan datos. Puede también pasar eso.
¿Y por qué pasa eso? Porque no has hecho un levantamiento de información completo sobre el o los procesos de negocio que tú intentas sistematizar. Muy bien, entonces, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros con la definición de qué cosa es una entidad? ¿Questions? Todo claro, ¿no? Ya, muy bien, no hay preguntas, continúo entonces. Bien, vamos a ver a continuación una lista de posibles entidades que tú podrías crear en una determinada base de datos. Ojo, estoy diciendo en una determinada base de datos. No significa que todas esas entidades que tienes en pantalla van a existir en una misma base de datos. Eso es imposible, porque cada base de datos representa la realidad de una determinada empresa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dice aquí, ejemplos de entidades que denotan o que representan personas, ¿no? ¿Qué entidades podríamos tener, profesor, que representen personas? Por ejemplo, yo puedo tener la entidad cliente, ahí está, empleado, vendedor, proveedor. Profesor, una pregunta, ¿ya? En el caso de la entidad cliente, empleado y vendedor, ¿en qué proceso de negocio podría existir? ¿En qué proceso? ¿De venta? Ventas, profesor. Ventas, muy bien, excelente. Y en el caso de empleado y proveedor, Distribución. Distribución Producción. o almacén. compras, Más. proceso de compras. Porque para que la empresa, digamos, abastezca su almacén, necesita comprar. Y la persona, o digamos el actor del negocio que le va a vender los productos es un proveedor. Alguien le tiene que proveer, que suministrar los productos que él comercializa. ¿Quién solicita la orden de compra? El empleado. ¿Quién atiende esa orden de compra? El proveedor. En el caso del proceso de compras. En el proceso de ventas, ¿quién compra? El cliente. ¿Quién vende? El vendedor. Pues hay una lógica, ¿no? Muy bien. Otra entidad podría ser conductor o transportista, así como también agente de viaje. En el caso de conductor o transportista, podría ser para una empresa de transportes, ¿no? De repente yo quiero llevar el control de, no sé, la venta de pasajes terrestres. Y también necesito tener registrado, ¿no? Los buses, por ejemplo, que van a salir, y quiero saber quién es responsable de conducir qué bus. Pues tengo que tener un registro de los transportistas o los conductores, podría ser. El agente de viaje es una entidad que podría existir, por ejemplo, en una aerolínea, ¿no? La aerolínea, pues, trabaja con agentes de viaje. También tengo la entidad estudiante, docente, ¿no? En el caso de estudiante y docente, podría existir en la base de datos de un colegio, de un instituto, o en la base de datos de una universidad, ¿no? Ahí voy a encontrar esas entidades. Lo mismo que la entidad tutor. El tutor también es una entidad que podría existir en una base de datos, ya sea de colegio, instituto o universidad. Muy bien. En el caso de la entidad mozo y cocinero, ¿en qué tipo de negocio sería? ¿En qué tipo de empresa? ¿Restaurante? Muy bien, excelente, en un restaurante. En el caso de pasajero, ¿en qué tipo de empresa? El transporte. Transporte. Transporte, excelente. En el caso de doctor, paciente y enfermera, Un hospital. Hospitalario. ya, muy bien. Una clínica, puede ser una clínica, un hospital, claro que sí, ¿no? Voy a encontrar esas entidades, ¿no? Doctor, paciente, enfermera. En el caso de difunto, Funeraria. ya. La morgue. La morgue. Ah, muy bien. No solamente en una funeraria, entonces, una morgue. Muy bien.
El caso de la entidad bibliotecario y lector, Una universidad puede ser en biblioteca municipal. ahora sí, la biblioteca de, ¿no? La biblioteca de una universidad, una biblioteca municipal, de un instituto, de un colegio. Excelente. Usuario. Usuario, ¿en qué caso? Servicios. En cualquier empresa que va a tener registrados los usuarios que van a usar su sistema, pues, ¿no? O sea, ahí es diferente, no es indistinto. Muy bien. Piloto. ¿Cuándo crearé la entidad piloto? ¿En qué tipo de empresa? Vuelos, aeropuertos. En una Línea. Línea. aerolínea, muy bien. Apoderado y tutor, En un estudio. apoderado y tutor vendría a ser, en este caso, en un colegio, ¿no? En el colegio está el apoderado, ¿no? Y también está el tutor. Y autor sería en una Libro. biblioteca, ¿no? Claro, para llevar el control de qué libros, ¿no? Son los que han escrito, qué autores, por ejemplo. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros podemos definir una serie de entidades que representen personas. Y aquí lo que he compartido simplemente es una lista, ¿no? Amplia de diferentes tipos de entidades que podrían existir en diferentes tipos de procesos de negocio, ¿no? De diferentes naturalezas en cuanto a la empresa, pues, ¿no? Dependiendo de la empresa que estés analizando. Muy bien, dicho esto, ¿no? Me dice ahora lo siguiente. Existen entidades también que representan objetos, que representan cosas. Entonces, hay toda una lista amplia, ¿no? De entidades que pueden representar objetos o cosas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los artículos, ¿no? La entidad artículo, la entidad productos envasados, productos no envasados. En el caso de artículos y productos, ¿en qué situación sería? Productos envasados y no envasados. ¿Eso qué será? ¿Para qué tipo de empresa? A ver, ideas. ¿Bodega? Comerciales. Comercializadoras, todo. Comercial. Supermercados. Excelente. Puede ser un supermercado, puede ser en este caso también una bodega, ¿no? O un mini market, claro que sí. Claro, porque los supermercados generalmente venden dos tipos de productos, ¿no? Los productos envasados, es decir, los que vienen, pues, digamos, en una determinada presentación, ¿no? En botella, caja, sachet, etcétera. Y los productos no envasados, pues, hace referencia a los vegetales, las hortalizas, eso también tiene que llevarse un control, ¿no? De lo que tiene o de lo que vende la empresa. También podemos tener, por ejemplo, la entidad medicamento. ¿En qué caso creo la entidad medicamento? Una farmacia. Farmacia, botica. ¿Solo farmacia? Botica. Hospitales también. Ya, hospital, botica. Hay hospitales que también tienen su farmacia incorporada, ¿no? Su área. Muy bien. En el caso del libro, la entidad libro, ¿en qué tipo de empresa? Institutos educativos. Ya, instituciones educativas, ¿no? En la biblioteca, ¿no? El área de biblioteca de un instituto, colegio, universidad. Perfecto. También puedo tener la entidad orden de pedido, ¿no? Boleta de venta, factura de venta. Esos son, digamos, entidades que hacen referencia al proceso de ventas y de una determinada empresa, pues puede ser, hay varias empresas que se dedican a comercializar productos o servicios y naturalmente para iniciar el proceso parten de un pedido, ¿no? Y luego ese pedido pues tiene que ser facturado, ¿no? Ya sea a través de la emisión de una boleta o de una factura. En el caso de la orden de compra, esto lo maneja mucho el proceso de compras. La cotización se le llama cotización, algunos confunden, ¿ya? Algunos dicen, profesor, ¿cotización y proforma de venta no es lo mismo? No, son documentos parecidos, pero no son lo mismo, porque están orientados a procesos diferentes. Por ejemplo, la proforma de venta
hace referencia al proceso de ventas. Y la cotización se ve en el proceso de compras. Yo, empresa, necesito adquirir, digamos, una lista de productos. Entonces, ¿qué hago? Llamo a mi proveedor y le solicito que por favor me realice una cotización de los productos que tengo en mente comprar. Si esa cotización, digamos, que me da es muy cara, considero que es muy cara, convoco a un segundo proveedor. Puedo convocar hasta un tercero, cuarto, quinto o sexto proveedor. Puedo tener 6 proveedores donde cada uno de ellos me va a dar una cotización distinta, diferente. Lo que va a asegurar la compra es la orden de compra. Entonces, las cotizaciones, tú puedes cotizar muchas cosas, pero al final te quedas con un solo proveedor, ¿no? A uno de ellos que tendrás que hacer la solicitud de la orden de compra. Otra entidad también interesante es la guía de remisión. La guía de remisión, por ejemplo, es un documento que se emite sobre todo cuando se tiene que entregar productos, ya sea a domicilio o se tengan que transportar a grandes rutas, ¿no? O sea, sale, por decir, el camión de la empresa y tiene que trasladar determinados productos. El conductor, el chofer, no solamente es el responsable del traslado de los productos como tal, sino que él tiene que llevar consigo 2 documentos importantísimos, jóvenes: la factura de la venta y la guía de remisión. ¿Qué pasa si el conductor no lleva los 2 documentos? Se olvidó de la guía de remisión y solamente está llevando los productos. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Se mete en problemas o no? Una intervención policial y se lo llevan a la aduana. Y se lo decomisan. No, pero lo estoy llevando, es de la empresa, lo estoy llevando al otro almacén, ¿no? Lo estoy llevando, no sé, pues de aquí a... Son 20 cuadras. Está bien que sean 20 cuadras. ¿Dónde está su guía de remisión? ¿Te das cuenta? Entonces, es importante conocer el proceso de negocio de una empresa. Porque toda esta data, toda esta información que existe en el mundo real y que son documentos, son objetos, son cosas, tienen que estar de repente sistematizadas, porque quizás así sea la necesidad de esa empresa. ¿Estamos de acuerdo? Otra entidad que representa cosas, por ejemplo, tenemos la entidad receta médica, ¿no? Historia clínica. Obviamente, eso son documentos que ayudan a la gestión, ¿no? Médica, ya sea de una clínica o en este caso de un hospital. También podemos tener la entidad carnet, ¿no? Puede ser un carnet, no sé, de biblioteca, puede ser un carnet de identificación, no sé en qué situación sea, para ser más específico, pero el carnet es un documento de identificación. En dónde lo apliques varía, ¿no? Si yo digo es para una biblioteca, entonces carnet de biblioteca. Es profesor para que se identifique el empleado en la empresa, entonces es su carnet de identificación. En el caso del ataúd, también es una entidad, y esta entidad generalmente se crean para las empresas que son funerarias, ¿no? Que se dedican a la venta de ataúdes. Entonces, en ese negocio, sí, en ese proceso, en el proceso de ventas de una funeraria, sí necesitan llevar el registro de los distintos ataúdes que ellos venden o comercializan. La entidad bus, bueno, pues en el caso de una empresa de transporte, ¿no? De repente interprovincial, existe la necesidad de llevar un control también de todos los buses, ¿no? Que ellos tienen. Entonces, la entidad allí en este caso sería bus. La entidad avión podría ser en este caso para una aerolínea o en este caso pues para un aeropuerto que tiene que llevar el control de los distintos aviones que arriban y despegan desde sus instalaciones, ¿no? Boleta de notas, matrícula, en el caso de la entidad boleta de notas y matrícula, pues tiene que ver con la gestión académica, ya sea de un colegio, un instituto o una universidad. La planilla de pago y la boleta de pago tiene que ver con el proceso del pago de remuneraciones, que generalmente la gran mayoría de empresas trabaja con eso, ¿no? Tienen personal a su cargo y tienen que naturalmente pues, registrarlo, ¿no? En una planilla y emitir los pagos que correspondan, ¿no? A través de las boletas.
Otra entidad también que puede existir en una base de datos podría ser la entidad contrato de alquiler, ¿no? Contrato de alquiler, pero ¿en qué caso, profesor? De repente es una, no sé, es una constructora, de repente que ha hecho una serie de edificios y por ahora no los está vendiendo, sino los está alquilando. Entonces, tiene que haber una tabla, ¿no? En la base de datos, una entidad que permita llevar el registro de los distintos contratos de alquiler de las distintas oficinas que existen dentro de ese edificio. También tenemos la entidad contrato de un empleado. En el caso del contrato de un empleado, pues el área de recursos humanos necesita, ¿no? Necesita llevar un control de todos los contratos de sus empleados, ¿no? Que están, digamos, trabajando dentro de la empresa. Tiene que haber un control de los mismos. Y también podemos tener como entidad, ¿no? Que represente un objeto o una cosa, el contrato de venta, ¿no? De un inmueble. O sea, de repente es una inmobiliaria que, no sé, pues tiene a la venta departamentos, casas o terrenos, y esa inmobiliaria necesita, pues, sistematizar, ¿no? Su gestión de venta de inmuebles. Entonces, tiene que haber en esa base de datos una entidad que haga referencia al contrato de la venta de inmuebles. También podemos tener la entidad boleto de entrada. Por ejemplo, en el caso de una discoteca, ¿no? Cocobombo, ahí está, ¿no? Caso de Cocobombo, se necesitará, pues, ahí en esa base de datos tener una entidad donde se tenga registrado, por ejemplo, todos los boletos de entrada, ¿no? Que se hayan vendido, por ejemplo. Otra entidad que también es considerado un objeto o una cosa viene a ser el recibo de pago, ¿no? El recibo de pago de los servicios, ya sea de luz, de agua, ¿no? Tiene que estar en este caso también registrado. Otra entidad que también representa un objeto viene a ser el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones, ya sabemos que es un documento, es un cuaderno, donde nosotros expresamos cualquier queja o reclamo acerca de algún producto o servicio que no estamos satisfechos, ¿no? Y expresamos en ese documento la queja o el reclamo que corresponda. Por lo tanto, todo sistema de información, he visto que en todas las bases de datos ya están incorporando, sobre todo cuando son sistemas web, ojo, están incorporando ya el formulario web que se llama libro de reclamaciones. Y ahí, pues, el usuario, el cliente, sobre todo, puede manifestar su queja o reclamo a la empresa. Es un proceso. Quizás antes era manual, pues ahora va a estar digitalizado. Yo cliente, me voy a la página web, busco el menú, libro de reclamaciones, listo. Y presento mi queja, presento mi reclamo, mi insatisfacción por el producto o por los servicios que he adquirido y que considero de repente no han sido de calidad o se me ha maltratado de repente, ¿no? Verbal o físicamente, qué sé yo, ¿no? En la empresa, y pues quiero dejar mi reclamo, ¿no? Entonces es otro proceso. Otra cosa, otro objeto podría ser la reserva, la ficha de reserva de una habitación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un hotel, ¿no? O un hostal, hay hoteles y hostales que ya están sistematizando su proceso de alquiler y reservas de habitación. Entonces, hay una necesidad, ¿no? También, por ejemplo, y podríamos tener la entidad reserva o ficha de reserva de habitación. Y naturalmente también la habitación también viene a ser en este caso un objeto, ¿no? La habitación pues es el lugar, ¿no? En este caso, que también está considerado y que generalmente se utiliza mucho en lo que son hoteles o en este caso hostales. Muy bien, ahora vamos a hacer mención a algunos ejemplos también de entidades que pueden representar lugares, ¿no? Hemos dicho entonces que las entidades pueden representar cualquier objeto real o abstracto que existe o que puede llegar a existir en un determinado contexto, entorno, environment o lugar.
y sobre todo, dice la teoría, del cual deseamos almacenar su información. También me dicen que las entidades generalmente, ¿no?, denotan personas, que ya vimos la lista de ejemplos, pueden ser personas, pueden ser en este caso objetos o cosas, y también tenemos aquellas entidades que representan lugares, como por ejemplo yo puedo tener la entidad continente, también puedo tener mi entidad continente en mi base de datos. Esto en el caso que fuera pues una empresa transnacional, ¿no? Me dicen, Castañeda, quiero que en una consulta de datos me muestres todos aquellos países, ¿no?, del continente asiático, o todos aquellos países en los cuales hemos realizado las ventas en el año 2018, tomando como referencia únicamente aquellos países del continente europeo. Entonces, en mi base de datos, pues debería haber, ¿no?, una entidad. Recuerda que la entidad también en modelamiento se llama entidad, pero en la base de datos se le llama tabla. O sea, la entidad al final viene a ser la tabla de la base de datos. Entonces, debería haber pues una tabla, ¿no?, o una entidad donde yo tenga registrado también los continentes, ¿no? Otra entidad que representa un lugar podría ser en este caso la entidad país, la entidad departamento también representa un lugar, la entidad ciudad, ¿no?, la entidad provincia, distrito, urbanización también representan lugares, zona, de repente en tu base de datos tú quieres registrar por zonas, ¿no?, las ventas por zonas, norte, sur, este, oeste, o en todo caso podrías tener una sola entidad que se llame ubigeo. La entidad ubigeo contiene tres datos, tres tipos de datos que se pueden unir en una misma tabla, ¿no? Como por ejemplo el departamento, la provincia y el distrito vienen a dar nacimiento a lo que se llama el ubigeo. Muy bien, entidades entonces ahora que denotan eventos de interés. Ok, aquellas entidades que denotan eventos de interés, por ejemplo, podrían ser las siguientes. Yo puedo tener la entidad sección. Generalmente el evento de interés suelen ser objetos abstractos, ¿no? Por ejemplo, sección, nivel de estudio, semestre académico, ¿no? Por ejemplo, sección, nivel de estudio y semestre académico puede ser en la base de datos de un instituto o la base de datos de repente de una universidad, ¿no? Yo quiero llevar el control, profesor, de las matrículas, pero necesito también registrar de repente, ¿no?, los semestres académicos, los niveles de estudio, ¿no?, las secciones que se han aperturado, etcétera. Entonces, son entidades también. En el caso de, por ejemplo, una empresa de transporte terrestre, debería, sobre todo si es que quiere sistematizar el proceso de ventas, tiene que tener ahí en su base de datos una tabla o una entidad que haga referencia a la programación de los viajes, ¿no? También se le llama itinerario de viaje o programación de viaje, donde ahí pues se registra, ¿no?, el lugar de origen y el lugar del destino, ¿no?, de dónde parte el bus y a dónde llega. Entonces, toda esa información tiene que estar en esa entidad. Se llama itinerario de viaje o programación de viaje. En el caso de una aerolínea, ahí se le denomina itinerario de vuelo o programación de vuelo. Es una tabla donde se registra, ¿no?, de qué lugar sale el avión y a dónde va, pues, ¿no?, de dónde a dónde. No sé, pues Lima, Madrid, Lima, Bogotá, Lima, Buenos Aires, ¿no? Y habrá que también considerar otros datos, por ejemplo, fecha de salida, ¿no?, y la fecha en la cual va a arribar el avión, ¿no? Entonces, una serie de datos que habría que analizar para poder considerar en esa entidad. Otra entidad que también puede representar un evento de interés hace referencia, por ejemplo, al horario de clases. El horario de clases es algo intangible, abstracto, pero que existe, claro que sí, pero es considerado un evento de interés, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un colegio, instituto, universidad, pues tiene un horario de clases, ¿no? Ahora que estamos en la formación virtual, ¿no? Antes teníamos nuestro horario de repente, ¿no?, impreso, ¿no? En dónde me toca, en qué laboratorio, en qué aula, ¿no?, qué pabellón, ¿no?
estábamos nosotros buscando nuestro horario, ¿no? Toca clases a las 3 de la tarde con tal docente en tal pabellón, en tal aula, ¿no? O en laboratorio. Ahora, pues, esto ha variado, ¿no? Las salas ya no son ambientes físicos, sino son ambientes virtuales, ¿no? Ya cada uno de nosotros sabemos en qué sala nos toca, en qué horario. Entonces, el horario también es importante, ¿no? Sobre todo en sistemas donde tenga yo que llevar un control, ¿no? De repente de los horarios de clase que se van a impartir, ¿no? En qué turnos, es en la mañana, es en la tarde, es en la noche, etcétera. Entonces, toda esa información estará dentro de la entidad horario de clases, ¿no? Alguien dirá, profesor, cuando usted dice horario de clases y dice turno, docente, etcétera, son los datos, ¿verdad? Que tendríamos que almacenar en esa tabla. Así es. También tenemos la entidad cronograma de pago. El cronograma de pago también viene a ser, en este caso, un evento de interés. Eso también podría ser una tabla en una base de datos, ¿no? De repente, no sé, es una empresa que, digamos, te ofrece una tarjeta de crédito, ¿no? Y pues tiene que haber un cronograma de los pagos, de los distintos consumos que haga el cliente, ¿no? Para saber en qué fechas va a pagar. O en el caso de un colegio también, ¿no? Un colegio privado, en el cual pues el estudiante se matricula, pero tiene que realizar pagos de pensión. Pues hay un cronograma, ¿no? Donde indique pues en qué fechas tiene que cancelar, ¿no? Por el servicio, y si es que también tiene mora, ¿no? De repente también tiene que pagar una penalidad, ¿no? Depende mucho de la empresa, depende mucho del colegio. Otra entidad que también es un evento de interés, el tratamiento médico, en el caso, ¿no? De una clínica o un hospital. De repente llaman a Ore, a John, y le dicen, mira John, nosotros somos una clínica privada, ¿no? De repente es una clínica dental, por decir, ¿no? Una clínica odontológica, y el médico lo contrata y le dice, mira, yo quiero sistematizar no solamente las citas médicas, y no solamente también las citas médicas y el proceso del registro de historia clínica, sino también yo quiero llevar un control en el sistema de qué tratamiento médico es el que está llevando cada uno de mis pacientes que yo atienda. Es un tema interesante para una clínica de repente odontológica o de repente una clínica pues de salud general, ¿no? Entonces, podría llevarse un control del tratamiento médico que está llevando y cada paciente, así como también saber qué médico es el que ha atendido, ¿no? A cada paciente. Oye, ¿y quién le recetó esto, no? Al paciente, no sé, López, ¿no? ¿Quién fue? ¿Fue el doctor Loncan? ¿Fue el doctor Cala? ¿Fue el doctor Iga, no? ¿Quién le recomendó esto, no? Este medicamento, ¿no? Este tratamiento. Entonces, eso tiene que quedar registrado en la base de datos. Otra entidad también que podemos tener en la base de datos, examen médico, ¿no? De repente también queremos llevar un control de todos los exámenes médicos, ¿no? Que el paciente se ha realizado, ¿no? Esto generalmente lo maneja mucho el área de laboratorio clínico, ¿no? Laboratorio clínico, generalmente los hospitales o clínicas necesitan llevar un control de los distintos exámenes médicos que ellos realizan, ¿no? Entonces, también es una necesidad, es una entidad que también puede existir en la base de datos. Algunos le llaman examen médico o examen clínico. Depende mucho del nombre que le den a la entidad, ¿no? Podría llamarse examen clínico o examen médico, ¿no? Depende del contexto. También podemos tener otra entidad que haga referencia a la disponibilidad médica, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad médica tiene que ver con el horario de atención, pues, del doctor, ¿no? ¿Cuál es su disponibilidad, no? Si es una clínica particular, en una clínica particular, pues, trabajan muchos médicos, muchos doctores, y cada uno de ellos deja su disponibilidad. Dice, mira, yo voy a atender los días lunes de 9 a 1. En la tarde no, solo en la mañana. Lunes, miércoles y viernes, en ese horario, de 9 a 1. Y los martes y jueves, de 3 a, no sé, a 8 de la noche, por decir. Entonces, ¿eso qué es? Su disponibilidad. Entonces, la clínica lo programa al médico según la disponibilidad que ha proporcionado. De repente dice, mire, doctor, a usted solamente se le está programando de los 5 días de la semana, solamente se está programando 3 días. Lunes, ¿no? Lunes y miércoles en la mañana y de repente jueves en la tarde. Ya está. Entonces, esa información es importante también tenerla en la base de datos, ¿no?
También está, por ejemplo, la entidad horario de atención médica. Ya una cosa es la disponibilidad. La disponibilidad tiene que ver con que el médico en qué horario puede atender, y el horario de atención es cuando ya al doctor le dan su horario, ¿no? Es como nosotros los profesores, ¿no? En un instituto, en una universidad, nos llama el coordinador, el jefe de carrera o el director académico y me dicen, no, profesor, ¿usted en qué horario podría dictar clases, digamos, durante la semana? Entonces, cada docente deja su disponibilidad de clases, pero el horario de clases ya es la programación de la clase. Según el horario que el docente ha dejado, lo programan, ¿no? Mira, tú me has dado 3 días que estás libre, en esos 3 días te he programado en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no? Según la disponibilidad. Luego también tenemos la entidad, por ejemplo, préstamo de libros. En el caso de una biblioteca, pues es importante llevar un registro, ¿no?, de todos los libros que se han prestado. Entonces tienen que, obviamente, haber una entidad donde se registren el préstamo de los libros. Otra entidad que representa un evento de interés viene a ser la solicitud de vacante de un estudiante. Yo puedo tener una entidad donde yo tenga registrado todas las vacantes de los estudiantes que han tramitado. Puedo también tener como entidad, como evento de interés, la entidad facultad. En el caso de la universidad le llaman facultades. En el caso de los institutos le llaman especialidades. También podría tener la entidad curso o asignatura, o de repente unidad didáctica, depende del nombre que le quieran dar también. Y en el caso de una empresa que comercializa productos o artículos, pueden tener en su base de datos la tabla categoría, ¿no?, de entidad categoría, y la entidad marca. Y también está la entidad laboratorio médico. En el caso, por ejemplo, de las farmacias o boticas, no solamente interesa registrar los medicamentos, sino de qué laboratorio son, ¿no? Si son de Roche, Genoma Lab, Edosil, etcétera, ¿no? Estas en realidad son marcas, son empresas que en el tema médico no se le llama marcas, sino se le llama laboratorio. Entonces, también es importante llevar un registro quizás de esos laboratorios. Muy bien, dicho esto entonces, también existen lo que se llaman, en este caso, los tipos de entidades. Las entidades, si es cierto, también se pueden clasificar. Y esto lo vimos en la clase anterior, ¿no? Las entidades se pueden clasificar en entidad fuerte o entidad padre. Y existe una segunda entidad que se llaman las entidades débiles o entidades hijas. Y hay una tercera entidad que se llama entidad asociativa. La entidad asociativa se crea cuando en una relación entre dos entidades existe la cardinalidad de muchos a muchos. Una relación donde hay una cardinalidad de muchos a muchos, eso no se puede implementar en una base de datos. Entonces, ¿qué sucede? La entidad débil que está asociando a esas dos entidades se convierte en una entidad asociativa. En pocas palabras, la entidad asociativa elimina una relación de muchos a muchos. Ya haremos ejemplos de ello para que se pueda entender, ¿no? Por eso dice acá la observación, ¿no? Dice, es importante señalar que el nombre de las entidades dentro de una base de datos se denominan en singular. Esto también es importante, ¿ya? Siempre las entidades se ponen en singular. O sea, yo no digo marcas, sino digo marca. Yo no digo la entidad clientes, sino digo la entidad cliente. Siempre se escribe, ¿no?, se representa en singular. Por otro lado, también es importante señalar que los nombres de las entidades no deben contener espacios en blanco. Eso también es importante. Tampoco debemos utilizar el signo de tildación, es decir, usar la tilde. Sobre todo en el nombre de las entidades, así como también debemos de evitar el uso de caracteres especiales, como por ejemplo la ñ, el arroba, ¿no?, tanto en el nombre de las entidades como en el nombre de los atributos. Es decir, evitar de preferencia colocar tildes, vuelvo a repetir, la ñ y el arroba en el nombre de las entidades o en este caso en los atributos. Por ejemplo, si tú tienes el atributo dirección, no vas a poner dirección con tilde. Tú sabes que dirección lleva tilde, pero en una base de datos no se tildan los atributos ni las entidades. Cuando hablamos de entidad fuerte, ¿no?, cuando consideramos crear una entidad fuerte. Una entidad fuerte, dice, es aquella que tiene existencia propia,
que posee atributos identificadores internos que determinan de manera única, dice, la existencia de sus ocurrencias, es decir, la existencia de sus filas o tuplas, ¿ya? Las entidades padres, vuelvo a repetir, son aquellas que tienen existencia propia. Por ejemplo, cliente es una entidad padre, empleado es una entidad padre, pedido es una entidad padre. ¿Por qué? Porque tiene existencia propia, tiene su propio atributo identificador principal. Ese atributo identificador principal o atributo identificador interno no es otra cosa que la llave primaria, ¿ya? El primary key. La entidad débil puede serlo por dos motivos, ¿no? Porque su existencia en la base de datos depende de una entidad fuerte o básicamente porque se requiere de la identificación, ¿no? A través de los atributos identificadores. Algunas veces se han llamado atributos externos. Esto viene a ser básicamente las llaves foráneas. Por ejemplo, dice, ¿no? No posee atributos identificadores internos, en este caso que permitan la identificación de cada una de sus ocurrencias, es decir, de sus filas o tuplas. Y por lo tanto requiere, ¿no? Del atributo de, en este caso, identificadores externos, ¿ya? Entonces, eso es otro tipo de entidad que también existe dentro del modelo relacional. Y la entidad asociativa, ¿no? Acá está, una entidad asociativa se crea, dice, dentro del modelo entidad-relación, básicamente cuando existe una relación donde la cardinalidad es de muchos a muchos. Profesor, ¿cómo es eso que de muchos a muchos? ¿A qué se refiere? Tiene que ver con la simbología, Jorge. Tiene que ver básicamente con esto. En una entidad, en una relación de entidades, cuando tú veas esto que ves acá, mira, esto que lo voy a señalar, esto que está acá, se llama cardinalidad. La cardinalidad es eso, es la representación gráfica, ¿no? De qué tantas veces un valor se representa con respecto a otra entidad. A esto se le llama cardinalidad. Ya, cuando tú ves así, la representación de muchos a muchos significa que esta es una relación many to many, de muchos a muchos o de varios a varios. Aquí esta relación no se puede dar. Para eliminar esta relación se tiene que crear una entidad asociativa. En un modelo dice entidad-relación, sí se puede, ¿no? Sí puede existir una relación entre entidades donde exista la cardinalidad de muchos a muchos. Pero esto no se representa a nivel, digamos, lógico. A nivel lógico y físico de una base de datos eso no se puede representar. Solo se representa a nivel conceptual. La relación de muchos a muchos solamente se puede representar a nivel conceptual. Es decir, a un nivel abstracto, mas no se puede implementar en una relación de este tipo en una base de datos relacional. ¿Por qué? Porque es imposible de crear una relación con la cardinalidad de muchos a muchos dentro de un gestor de base de datos relacional. Eso, por favor, ténganlo en cuenta, ténganlo presente. Finalmente tenemos los atributos, ¿no? ¿Qué cosas son los atributos? Pues los atributos son las propiedades, ¿no? Son las características que tienen justamente las entidades. A cada ejemplar, ¿no? De una entidad, pues posee los mismos atributos, tanto en nombre como en número, diferenciándose cada uno de estos ejemplares justamente por los valores que toman dichos atributos. Los atributos tienen una clasificación. Estos atributos pueden ser atributos obligatorios, pueden ser atributos opcionales, pueden ser atributos monoevaluados o pueden ser atributos multievaluados. ¿Ya? Entonces, hay una clasificación. Cuando hablamos de atributos obligatorios, son aquellos atributos que sí o sí pueden tener un valor. Por ejemplo, apellidos, nombres y número de documento de identidad. Toda persona tiene que tener obligatoriamente un apellido paterno, materno, nombre y un documento de identidad. Un atributo opcional es aquel campo, aquella columna de la tabla que puede tener o no tener valores. Por ejemplo, el número telefónico. Es un atributo opcional, no todas las personas tienen un número telefónico. Ahora con la pandemia sí ya se ha hecho una necesidad, pero anteriormente no necesariamente era así. Los atributos monoevaluados son aquellos que solamente pueden tener un solo valor. Por ejemplo, fecha de nacimiento,
y fecha de defunción. Son atributos monoevaluados, ¿no? Una persona no nace dos veces, ni muere dos veces, tiene una sola fecha, tiene un solo dato. Monoevaluado, mono viene de uno solo. Y multievaluado significa que en ese campo pueden haber más de un valor. ¿Ya? Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Ejemplos de atributos obligatorios, ¿no? Como yo decía, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, sexo, estado civil, distrito en el que reside, la dirección. Podría ser también, en este caso, el número de factura, el código de cliente, el código del estudiante, el código de usuario, la contraseña o password, el sueldo de un empleado, el número de hijos, ¿no? Y la fecha incluso de deceso de una persona. Estos son atributos básicamente obligatorios, que sí o sí tienen que tener un valor. ¿Ok? Los atributos opcionales son aquellos atributos que pueden tener o no valores, ¿ok? Como por ejemplo el teléfono, el email, el nombre de cuenta de una red social, la observación de un producto, son atributos opcionales. Y los atributos monoevaluados, pues son aquellos atributos que solo pueden tener un único valor. Por eso viene su palabra de mono. Mono es uno solo, un solo valor. Ejemplo, apellido paterno de una persona, apellido materno, la fecha de nacimiento, el número de serie de un producto, el precio de compra, el precio de venta, el nombre de la marca de un producto, también es en este caso monoevaluado, el número de pedido, el número de factura, el número de matrícula de un estudiante, el número de RUC, ¿no? El registro único de contribuyente, el número de RUS, registro único simplificado, según SUNAT, y también el número de licencia de conducir, ¿no? Son atributos monoevaluados, ¿no? Dentro de la base de datos, pues registramos un solo valor. Y luego tenemos los atributos multievaluados, que son aquellos atributos que pueden tener varios valores, es decir, más de un valor. Por ejemplo, aquí tenemos el número telefónico, ¿no? De una persona, es un atributo multievaluado. Hay personas que tienen hasta 2, 3 números telefónicos. La cuenta de correo electrónico, hay personas que manejan hasta 4 o 5 cuentas de correo, ¿no? También es un atributo multievaluado. La cantidad de cursos, ¿no? El número de cursos o materias de una especialidad también es considerado un atributo multievaluado. La relación. ¿Y qué cosa es una relación? Pues la relación es el enlace lógico que vamos a establecer entre dos o más entidades. Y esto generalmente representa una regla de negocio. Eso representa una restricción, ¿no? Yo siempre les decía, ¿quieren ustedes elaborar la relación entre entidades? Pues sigan la lógica del negocio, ¿no? Según la lógica, yo establezco la relación entre entidades. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de una relación? Porque hay elementos. Existen dos, ¿sí o no, Fernando? Uno de ellos es el atributo identificador principal y el otro es el atributo identificador externo o secundario. O sea, hay dos tipos de, digamos, elementos en una relación. Por favor, no se olviden esta parte, ¿ya? Entonces, que quede claro. El profesor ha dicho que las entidades tienen que estar relacionadas, ¿no? No pueden estar sueltas, tienen que estar relacionadas. Ok. ¿Y cómo establezco la relación? Siguiendo la lógica del negocio. O sea, una relación es eso, es un enlace lógico entre dos o más entidades. Y también me dice que en una relación voy a encontrar dos elementos. Uno de ellos es el atributo identificador principal, que no es otra cosa que el primary key, la llave primaria, y el otro es el atributo identificador externo, o también conocido como atributo identificador secundario, o llave foránea, o foreign key, ¿no? Entonces, por favor, no olvidarse de ese punto. ¿Y qué cosa viene a ser el atributo identificador principal? Como yo te decía, es la llave simple, es la llave primaria. También pueden ser un conjunto de llaves, o sea, también pueden ser llaves compuestas, que van a identificar como única determinada fila o instancia de una entidad.
En Erwin Data Modeler, que es el siguiente software que vamos a utilizar, la llave primaria generalmente está posicionada debajo del nombre de la entidad y está siempre separada por una línea del resto de atributos no identificadores. La llave primaria es aquel valor que puede identificar a los registros, a las tuplas o filas como únicos. Otros nombres con que se denomina el atributo identificador principal se le llama atributo principal, clave primaria o llave primaria, ¿no? En inglés, generalmente, primary key. Es otra forma de conocer al atributo identificador principal. Y también tenemos el atributo identificador externo, que no es otra cosa que la llave foránea, que no es otra cosa que el foreign key. Pero ¿qué viene a hacer en realidad el foreign key? ¿Qué viene a hacer la llave foránea? En teoría, jóvenes, viene a ser una llave primaria de una entidad padre o entidad fuerte que es agregada, es decir, migrada hacia la otra entidad con la cual queremos relacionar, con la cual queremos establecer la relación. Eso representa, recuerda que la relación representa la regla de negocio, la restricción, formando así pues la relación entre las entidades. La llave foránea, dice, es aquel valor que permite enlazar, ¿no? Enlazar entidades que cuenten con una llave primaria o llave principal. Otros nombres con que se le denomina el atributo identificador externo, o sea, con qué otro nombre se le identifica a este atributo identificador externo, es como clave secundaria, como clave externa, como llave foránea, como clave foránea o foreign key. Son básicamente las distintas formas de hacer referencia al atributo identificador externo. Muy bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto al tema? ¿Questions? ¿Estamos claros? Profe, ¿podría repetir lo de atributos externos o secundarios? Ya, ok. A ver, en una relación, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el ejemplo que hice en la clase anterior, alumno matrícula? ¿Recuerdan? Teníamos dos entidades, alumno y matrícula. Yo decía, entre alumno y matrícula hay una relación, ¿no? Sí, profesor, ¿por qué? Porque el alumno tiene que realizar su matrícula. Entonces, entre la entidad alumno, que representa una persona, y la entidad matrícula, que representa un objeto, es una cosa, hay una relación. La entidad alumno y la entidad matrícula son entidades fuertes, o también conocido como entidades padres. La entidad que los une, que los relaciona, se denomina básicamente entidad débil o entidad hija. Y no es otra cosa que un verbo, ¿no? Yo digo, alumno realiza matrícula, ¿sí o no? Entre esas tres entidades tiene que haber una relación. Pero hay algo importante que se llama la cardinalidad. La cardinalidad va a expresar qué tantas veces un dato se representa o se relaciona con otro. Por ejemplo, el alumno tiene que tener un atributo identificador principal, que en este caso sería código de alumno. Ese campo código de alumno, viene a ser un atributo ¿de qué tipo? Un atributo monoevaluado. Tiene que tener un solo valor. Y también es un atributo obligatorio, porque tiene que tener un código de alumno, dicho alumno. A ese atributo se le conoce como atributo identificador. Una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, el cliente, el número de DNI es único, ¿verdad? Para cada persona. Ese Sí. podría en algún caso poner como un código del cliente o algo así. Tiene que tener su código de cliente. Aparte de que existe el número de DNI como atributo único, según la base de datos, según la teoría, dice que toda entidad tiene que tener su atributo identificador principal. Y aquí voy a la respuesta que me planteó el estudiante hace un momento, ¿no? Aquí responde a la pregunta. Un atributo identificador principal, ¿qué es? No es otra cosa que la llave primaria. No es otra cosa que el primary key, la clave principal. Recuerda que una entidad mañana va a ser considerada una tabla. Si yo digo la entidad cliente, en la base de datos será la tabla cliente. Y la entidad cliente tiene un atributo identificador principal, que no es otra cosa que su llave primaria.
Que quede claro, por favor, que el atributo identificador principal no es otra cosa que la llave primaria, que el primary key. Toda entidad tiene que tener su llave primaria, tiene que tener su clave principal, tiene que tener su atributo identificador interno o principal en este caso. El atributo identificador externo no es otra cosa que la llave foránea, el foreign key. Cuando yo hacía la relación entre alumno y matrícula, no sé si ustedes recordarán, al alumno le puse su código, código del alumno, y a la matrícula le puse un número de matrícula. Ese número de matrícula, para la entidad matrícula, se llama atributo identificador principal. Y para el alumno, su atributo identificador principal viene a ser el código del alumno. ¿Cuál sería, profesor, en esa relación entre alumno y matrícula, el atributo identificador externo? El código del alumno, que vas a tener que registrar en la tabla o en la entidad matrícula. Porque yo digo, un alumno realiza una o muchas matrículas. Por lo tanto, hay una relación. Y como hay una relación, ese atributo identificador, esa llave primaria, pasa automáticamente a la otra entidad como llave foránea, como foreign key. Y en modelamiento, la llave foránea se le conoce con el nombre de atributo identificador externo o atributo identificador secundario. Es más que todo la terminología que se utiliza a nivel de modelamiento. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿se puede especificar que atributo externo es un identificador para cada entidad? Es la llave foránea. Así de simple. El atributo identificador externo es la llave foránea. Y esa llave foránea no es otra cosa que una llave primaria que se crea en la otra entidad producto de la relación. Si yo tengo cliente con pedido, ¿cuáles serían las llaves primarias de esas tablas, de esas dos entidades? A ver, ¿quién me puede decir? Tengo cliente y tengo pedido. Número de cliente. Código de cliente, número de cliente. Código de cliente y número de pedido. En la tabla pedido, la llave primaria sería el número de pedido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, En la factura, El RUF. ¿cuál sería el atributo identificador principal en la factura? ¿Número de la boleta o La número de factura, profesor. Número de factura, muy bien. En la guía de remisión, Número de guía de el número? el número de la guía de remisión. En la matrícula, Igualito el número. el número de matrícula. El Profesor, una automóvil, pregunta. ¿cuál La sería placa, su atributo? La placa, ¿Cuál? profesor. La placa. placa. El número de Número placa. de placa. Ya está. Eso es el atributo identificador principal. No es otra cosa que la llave primaria. Cuando esa entidad tú la relaciones con otra entidad, esa llave primaria pasa automáticamente a la otra entidad, pero pasa con otro nombre, como atributo identificador externo o secundario, que en otras palabras no es otra cosa que el foreign key, la llave foránea. ¿Alguna otra pregunta? Poco a poco estoy entendiendo. Sí, Profesor, una esto lo vamos pregunta. a tener que ir manejando constantemente hasta que quede claro. Sí, dime. Las relaciones, ¿no, profesor? Sí, todo parte de las relaciones. ¿Por qué crees que yo te he dicho que investigues tu proceso de negocio? Porque tú vas a tener que relacionar la proforma de venta, ¿no? Cliente solicita proforma de venta. Empleado registra proforma de venta. La proforma de venta genera el contrato. El contrato genera la orden de internamiento del vehículo y tendrá que estar relacionado el vehículo con esa orden de internamiento. Y ese contrato que se está firmando el cliente, que el cliente va a firmar, va a generar la facturación. Y esa facturación conlleva al pago. Y ahí tienes todo el modelo relacional. La llave foránea que se crea en otras entidades depende de la cardinalidad. O no importa de la cardinalidad, igual se agregan las dos. Así es. La relación va a depender mucho de la lógica del negocio. Yo relaciono cliente con pedido porque el cliente que solicita un pedido, hay una relación. Y como la cardinalidad dice muchos, pasa automáticamente esa llave primaria como llave foránea, como foreign key. Así es. O sea, el pedido ya no se iría, el código de pedido no sería
al cliente, ¿verdad? Porque solo está de uno a muchos. Claro, en el caso del pedido, Porque hay entidades en las que se relaciona de mucho a muchos. Ahí así cómo es. sería, o sea, las llaves foráneas se van a las dos tablas. No se representa de forma física, solo de forma conceptual. Cuando tú Claro, tienes pero en una base de datos, cuando uno lo quiere mostrar, sí se podría mostrar. Por eso le digo, o no, sea, se pueden. a ver, vamos por partes, y eso quiero que quede claro. Cuando tú tienes una relación de muchos a muchos, qué bueno que hayas hecho esa pregunta. La pregunta sería, ¿en qué caso? Pedido y productos. Pedido y productos tienen una relación, pero es de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque yo parto de la unidad. Digo, un pedido puede contener uno o muchos productos. ¿Cierto o falso? Cierto. Luego regreso y digo, un producto puede estar contenido en uno o muchos pedidos. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, ahí tengo una relación, claramente, una relación atípica o una relación que no es normal. Porque en una base de datos relacional como es SQL Server, yo no puedo crear tablas donde estén relacionados de muchos a muchos. No se puede. Por código no se puede. Para anular esa relación, se crea una entidad asociativa. Ahora la pregunta es, profesor, si usted tiene la tabla pedido y tiene la tabla productos, y a nivel conceptual, a nivel de modelamiento, usted me está diciendo que es una relación de muchos a muchos, ¿cómo anula esa relación? Creando una entidad asociativa, que no es otra cosa que otra tabla. ¿Y esa entidad asociativa cómo se llamaría? Detalle de pedido. Entonces, entre el pedido y el producto, ¿qué hay? Un detalle de pedido. Entonces, esa tabla que yo voy a tener que crear, esa tercera tabla, esa tercera entidad, se denomina en modelamiento entidad asociativa, que se crea justamente para anular la relación many to many o de muchos a muchos. ¿Alguna otra pregunta? Claro, profe, ya lo entendía. Ok, no te preocupes, la próxima sesión vamos a hacer un taller de modelamiento, donde vamos a plantear un ejemplo y vamos a hacer todo un modelamiento completo de un proceso para que ustedes puedan ver cómo es que se van a representar. Por ahora, el objetivo es conocer la teoría. Por ahora, el objetivo es tener claro qué es una entidad, cuáles son los tipos de entidades que denotan o pueden representar personas, lugares, cosas, eventos de interés, saber qué es un atributo, conocer los tipos de atributos, porque hemos hablado que existen tipos de atributos monoevaluados, multievaluados, opcionales, obligatorios, y también tener claro qué es una relación. Y también conocer el tema de la cardinalidad, ¿no? La cardinalidad viene a ser la representación gráfica que yo establezco entre dos entidades producto de una relación. En una relación siempre voy a encontrar la cardinalidad. Y el concepto nuevo que hemos hablado hoy día es acerca de la llave primaria y la llave foránea. A la llave primaria le decimos en base de datos primary key y la llave foránea en base de datos le decimos foreign key. En modelamiento, la llave primaria se conoce como atributo identificador principal. Y la llave foránea en modelamiento se le conoce con el nombre de atributo identificador externo o atributo identificador secundario. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Ahora sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay más preguntas, no me queda más que despedirme y agradecer por su asistencia y su participación a la sesión del día de hoy. Y conmigo será Dios mediante hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente unidad didáctica. Chau, chau.